El grito cortó el aire como una cuchilla afilada, resonando en las paredes de la tienda de conveniencia. «Estás despedida». Las palabras de don Felipe explotaron como fragmentos de vidrio, haciendo que Carmen Rivera se encogiera instintivamente. ¿Su crimen? Un acto de compasión que le costaría su empleo, pero cambiaría su vida para siempre. 12 horas antes, en esa misma tienda de conveniencia de la estación de servicio, Carmen ajustaba el gafete en su uniforme azul desgastado, sus ojos marrones, herencia de una madre a la que apenas conoció, reflejándose en el vidrio polvoriento de la vitrina. A los 23 años, ya cargaba sobre sus hombros el peso de una vida marcada por pérdidas y nuevos comienzos. El orfanato, las noches solitarias, los sueños postergados, todo eso había forjado su carácter, más allá de su capacidad de sonreír, incluso cuando el mundo parecía conspirar en su contra. La mañana comenzaba como tantas otras en esa estación de servicio a las afueras de la ciudad. El cielo aún mantenía los tonos anaranjados del amanecer cuando los primeros clientes comenzaron a llegar, conductores apresurados buscando café, trabajadores adormilados abasteciendo sus autos antes de su turno. Carmen atendía a todos con una sonrisa genuina, una característica que había cultivado desde los tiempos del orfanato. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el característico olor a gasolina, creando esa fragancia peculiar que se había vuelto tan familiar en los últimos 8 meses. Era su primer trabajo real desde que las puertas del hogar Santa María se cerraron tras ella, dejándola sola en un mundo que rara vez perdonaba a los desprotegidos. Don Felipe era la personificación de todo lo que Carmen aprendió a temer en el mundo fuera de los muros del orfanato. Un hombre de mediana edad con ojos gélidos que parecían diseccionar a cada persona que entraba en la tienda, calculando su valor por el contenido de sus billeteras. Desde su pequeña oficina en la parte trasera, vigilaba cada movimiento a través de las cámaras de seguridad, como una araña vigilante en el centro de su telaraña. Rivera. Su voz áspera cortaba el aire varias veces al día. Los refrigeradores necesitan ser reabastecidos, o esa estantería está desalineada. Carmen tragaba en seco y obedecía, recordando las palabras de la hermana Dolores: paciencia, hija mía, es la virtud de los fuertes. El salario apenas cubría el alquiler de su diminuto apartamento en el barrio más alejado de la ciudad. Una habitación y cocina que ella convirtió en su santuario, decorado con pequeños tesoros recogidos a lo largo de los años. Una imagen de la Virgen María que le dio la hermana Dolores, flores de plástico de colores compradas en oferta, cortinas de retazos que ella misma cosió en las noches solitarias. El hogar Santa María no era el lugar más acogedor del mundo, pero fue allí donde Carmen aprendió sus primeras y más valiosas lecciones sobre la compasión. La hermana Dolores, una monja de rostro severo pero corazón generoso, solía decir que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de ayudar a los demás, incluso cuando no se tenía mucho que ofrecer. Esas palabras resonaban en la mente de Carmen cada vez que miraba su modesto talonario de pago. Fue entonces que la campanita de la puerta sonó, trayendo consigo un cambio que nadie podía prever. Un hombre de avanzada edad entró, su traje bien cuidado pero visiblemente desgastado denunciaba una dignidad que luchaba contra las adversidades. Sus zapatos lustrados no podían ocultar las huellas del tiempo, así como sus manos temblorosas no podían esconder la preocupación en sus ojos. Señorita, su voz era baja, casi un susurro avergonzado, necesito llegar al hospital. Mi esposa. Hizo una pausa, tragando en seco. No está bien. Pero temo que esto no sea suficiente. Extendió su mano arrugada, mostrando un puñado de monedas que apenas comprarían 2 litros de gasolina. Carmen miró a través de la vitrina hacia el coche estacionado, un modelo antiguo que ya había conocido días mejores, su pintura desgastada contando historias de años de uso cuidadoso. En el bolsillo de su uniforme, sentía el peso de las monedas que había separado para el transporte de la semana. No era mucho, pero para alguien desesperado por llegar al hospital, podría hacer toda la diferencia. Sin dudar, aunque sabía que las cámaras grababan cada movimiento, Carmen completó el valor necesario para medio tanque. No se preocupe, señor, susurró, registrando la venta. Vaya a cuidar a su esposa. Los ojos del hombre se humedecieron. Por un momento, pareció que el tiempo se había detenido en esa pequeña tienda de conveniencia. Dios te bendiga, niña, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Eres un ángel. Carmen observó por la vitrina mientras él caminaba rápidamente hacia su coche. Algo en su corazón le decía que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba caminar a casa en los próximos días. Las palabras de la hermana Dolores resonaban en su mente,
la verdadera riqueza está en ayudar a los demás, incluso cuando no tenemos mucho que ofrecer. Lo que Carmen no sabía era que ese simple acto de bondad estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Don Felipe, que había observado toda la escena a través de las cámaras de seguridad, ya tecleaba furiosamente en su teléfono, su rostro contorsionado en una máscara de ira. La mañana avanzaba con su rutina habitual, clientes entrando y saliendo, el aroma de café mezclándose con el de gasolina, el sonido monótono de la televisión anunciando las noticias del día. Carmen continuaba con su trabajo, organizando productos en las estanterías, atendiendo a los clientes con su sonrisa característica, ajena a la tormenta que se acercaba. Fue entonces cuando la voz de don Felipe tronó por la tienda: «Rivera, a mi oficina. Ahora». El tono no dejaba dudas, algo estaba muy mal. Los pocos clientes presentes pararon lo que estaban haciendo, observando mientras Carmen caminaba hacia la oficina en la parte trasera, sus piernas temblando levemente bajo el uniforme. La oficina olía a cigarro viejo y café rancio. Calendarios promocionales descoloridos decoraban las paredes amarillentas, testigos silenciosos de innumerables confrontaciones similares. Don Felipe estaba de pie detrás de su escritorio, las manos apoyadas sobre la superficie gastada, los nudillos blancos por la fuerza con la que presionaba. ¿Crees que puedes jugar a ser Robin Hood con el dinero de mi empresa? Su voz era baja, pero cargada de veneno. ¿Crees que no vi lo que hiciste? ¿Dándole gasolina gratis a ese viejo? Señor, usé mi propio dinero. Carmen intentó explicar, pero fue interrumpida por un golpe violento sobre la mesa. Silencio. Don Felipe explotó. Estás despedida. Toma tus cosas y sal de mi vista. Ahora. Y así, con la misma rapidez con la que comenzó su día, el mundo de Carmen se desmoronó. Sus manos temblaban mientras quitaba el gafete, colocándolo sobre la mesa sin decir una palabra. Con la cabeza en alto, salió de la oficina, ignorando las miradas curiosas de los clientes. En el pequeño vestuario de los empleados, recogió sus pertenencias, un cambio de ropa extra, un pequeño neceser con productos de higiene y la foto descolorida que siempre llevaba consigo, un raro registro de los primeros días en el orfanato. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. No le daría a don Felipe la satisfacción de verla llorar. El sol de la mañana la recibió con una ironía cruel cuando salió por la puerta de la tienda por última vez. Parada en la parada de autobús frente a la estación de servicio, permitió que una sola lágrima resbalara por su rostro. No se arrepentía de haber ayudado a aquel señor, pero el peso de la incertidumbre sobre su futuro comenzaba a instalarse en sus hombros como una capa pesada. Lo que Carmen no podía imaginar era que, en ese preciso momento, el destino estaba moviendo sus piezas de una manera misteriosa. El señor al que ella había ayudado no era solo otro cliente en dificultades, era el comienzo de una historia que transformaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Y mientras el autobús se acercaba, llevándola lejos de la estación de servicio, los engranajes del destino ya estaban en movimiento, preparando un encuentro que lo cambiaría todo. El apartamento nunca había parecido tan silencioso como esa noche. Carmen, sentada al borde de su cama estrecha, contemplaba el pequeño calendario colgado en la pared, donde había marcado meticulosamente los días de pago del alquiler. Solo faltaban 2 semanas, y ahora, sin trabajo, cada número parecía burlarse de su situación. En la mesa de la pequeña cocina, extendió sus ahorros, algunos billetes arrugados y un puñado de monedas. No era suficiente. Ni cerca de eso. El dinero que había usado para ayudar al anciano habría hecho la diferencia ahora, pero aún así, no podía arrepentirse. La imagen de sus ojos llenos de gratitud seguía viva en su memoria. God prevails, mi hija, la voz de la hermana Dolores resonaba en su mente. Pero en ese momento, incluso su fe inquebrantable parecía vacilar. El celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era María, su única amiga de los tiempos del orfanato. Carmelita, me enteré de lo que pasó en la estación. Mi hermana trabaja en la farmacia al lado y me contó todo. La voz de María rebosaba preocupación. Ven a quedarte conmigo hasta que encuentres otro empleo. Carmen contuvo las lágrimas. Gracias, María, pero no puedo. Ya tienes 3 personas viviendo en ese apartamento pequeño. Sabía que la amiga compartía un espacio aún más pequeño que el suyo con 2 primas recién llegadas del campo. Al otro lado de la línea, María suspiró. Al menos déjame traerte algo para cenar. Estoy bien, de verdad, mintió Carmen, mirando el armario casi vacío.
Tengo algunas entrevistas programadas para mañana. Otra mentira piadosa para no preocupar a su amiga. Después de colgar, Carmen se permitió un momento de debilidad. Las lágrimas, contenidas durante todo el día, finalmente fluyeron libremente. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, rabia por un mundo que parecía castigar la bondad, que transformaba gestos de compasión en motivos de despido. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Carmen se revolvía en la cama, su mente un torbellino de preocupaciones. Entre momentos de sueño inquieto, soñaba con la estación de servicio, con don Felipe riéndose de su desgracia, con el anciano y su coche viejo desapareciendo a lo lejos. La mañana llegó implacable, trayendo consigo la urgencia de actuar. Carmen se vistió con su mejor ropa, una falda negra sencilla y una blusa blanca cuidadosamente planchada, y salió a buscar empleo. El sol apenas había salido cuando comenzó su peregrinaje por los establecimientos comerciales de la zona. No estamos contratando en este momento. Deja tu currículum, nos pondremos en contacto. Necesitamos a alguien con más experiencia. Las respuestas se repetían como un mantra cruel. En cada lugar, Carmen mantenía la sonrisa en su rostro, agradecía educadamente, dejaba su currículum impreso en papel común. Por dentro, sin embargo, sentía su corazón apretarse con cada puerta cerrada. Al final de la tarde, sus pies dolían dentro de los zapatos gastados, y su esperanza se había reducido considerablemente. Sentada en un banco de la plaza central, observaba a la gente pasar, ejecutivos apresurados, estudiantes riendo en grupos, vendedores ambulantes anunciando sus productos. Todos parecían tener un lugar al que ir, un propósito, mientras ella se sentía a la deriva. Fue entonces cuando algo inusitado ocurrió. Un señor elegante, vestido con un traje impecable, se sentó en el mismo banco. Carmen no prestó mucha atención inicialmente, absorta en sus propios problemas, hasta que él habló. A veces, los momentos más difíciles de nuestras vidas son solo el preludio de algo extraordinario. Carmen se giró, sorprendida por el comentario aparentemente aleatorio. El hombre sonreía amablemente, sus ojos transmitiendo una sabiduría serena. Había algo familiar en su rostro, pero no podía precisar qué. «Perdón, señor». «Me llamo Eduardo Valdés», se presentó él, extendiendo la mano. «Y creo que tenemos un amigo en común, mi padre, el señor al que ayudaste ayer en la estación de servicio». El corazón de Carmen dio un brinco. El hombre continuó, su sonrisa ampliándose al ver la sorpresa en los ojos de ella. «Mi padre llegó a tiempo al hospital, gracias a ti. Mi madre está bien, solo fue un susto, gracias a Dios. Pero él me contó sobre tu bondad, y también sobre las consecuencias». Carmen bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. «Fue lo correcto», murmuró. «Sí, lo fue», coincidió Eduardo, su voz adoptando un tono más serio. «Y por eso estoy aquí. Mira, señorita Rivera, soy director ejecutivo de una empresa de inversiones, y por casualidad, o tal vez destino, estamos a punto de adquirir una cadena de estaciones de servicio, incluyendo aquella en la que trabajabas». El mundo pareció detenerse por un momento. Carmen miró a Eduardo, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. El hombre sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior del saco y se la entregó. «Necesitamos personas como tú en nuestro equipo. Personas con integridad, compasión y coraje para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Hizo una pausa, observando mientras Carmen sostenía la tarjeta con manos temblorosas. «¿Qué tal si hablamos sobre tu futuro en un lugar más apropiado?». Las últimas luces del día teñían el cielo de rosa y dorado mientras Carmen seguía a Eduardo hacia un elegante café en la esquina de la plaza. Su corazón latía acelerado, una mezcla de miedo y esperanza burbujeando en su pecho. Ese encuentro casual parecía demasiado surrealista para ser cierto, pero las palabras de la hermana Dolores nunca habían tenido tanto sentido. «Dios escribe recto con líneas torcidas, mi hija». Lo que Carmen no sabía era que esa conversación sería solo el comienzo de una transformación aún mayor en su vida. Los engranajes del destino seguían girando, preparando el escenario para eventos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su capacidad para perdonar y crecer frente a las adversidades. El reflejo en el espejo del ascensor ejecutivo era casi irreconocible. Carmen ajustó nerviosamente el blazer azul marino, su primera prenda de ropa verdaderamente ejecutiva, comprada con el adelanto que Eduardo Valdés había insistido en darle. Habían pasado 2 semanas desde el encuentro en la plaza, y ahora se dirigía a su primer día de trabajo en la sede de Valdés Investments.
El 20º piso del edificio de cristal parecía un mundo completamente diferente de la estación de servicio. Recepcionistas elegantes, ejecutivos con trajes impecables, y el suave aroma de café gourmet reemplazaban los olores a combustible y las manchas de grasa en el uniforme. Señorita Rivera, la voz de Eduardo la recibió tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron. Bienvenida a su nuevo hogar. A su lado estaba una mujer de mediana edad con el cabello canoso perfectamente arreglado y una sonrisa acogedora. Ella es Isabel Morales, nuestra gerente de recursos humanos. Ella la ayudará a familiarizarse con todo. Las siguientes horas fueron un torbellino de información. Carmen descubrió que no sería solo una empleada más, Eduardo la había asignado a un programa especial de capacitación en gestión. Queremos que supervise toda la red de estaciones una vez que se complete la adquisición, le explicó. Tu experiencia en la primera línea será invaluable. La oficina asignada a Carmen, su propia oficina, tenía vista a la ciudad. Un escritorio de caoba, una computadora de última generación y una pequeña placa dorada con su nombre completaban el escenario surrealista. Sin embargo, fue un objeto en particular el que llamó su atención, un portarretrato con la foto de un anciano sonriente al lado de una señora en una cama de hospital. Mis padres, explicó Eduardo, notando su mirada. La foto fue tomada el día en que ayudaste a mi padre. Mamá insistió en que debías quedártela. Carmen sintió las lágrimas formándose, pero las contuvo. Había llorado demasiado en las últimas semanas. Era hora de ser fuerte, de demostrar que merecía esta oportunidad. El día pasó en un abrir y cerrar de ojos. Reuniones, presentaciones, montones de documentos por estudiar. Carmen absorbía cada información como una esponja, determinada a no decepcionar la confianza depositada en ella. Fue al final de la tarde cuando llegó la primera prueba. Isabel entró en su oficina con una expresión preocupada. Carmen, necesitamos hablar sobre algo delicado, comenzó. La adquisición de las estaciones se anunciará mañana, y hay una lista de empleados que serán despedidos por motivos de reestructuración. El corazón de Carmen se heló al ver el primer nombre de la lista, Felipe Ramírez, su antiguo jefe. Don Felipe murmuró. Sí, confirmó Isabel. Y Eduardo quiere que seas tú quien maneje personalmente el proceso de transición en tu antigua estación. Incluso, su despido. El mundo pareció girar por un momento. Carmen sintió el sabor amargo de la ironía en su boca. Hace 2 semanas, estaba desempleada a causa de ese hombre. Ahora, tenía el poder de hacerle lo mismo. ¿Cuándo? Su voz salió más firme de lo que esperaba. Mañana, a las 9 horas. La misma hora en que te despidió. La noche fue larga e inquieta. Carmen dio vueltas en la cama de su nuevo apartamento, un lugar mucho más cómodo que el anterior, pero que aún no se sentía completamente como hogar. Las palabras de la hermana Dolores resonaban en su mente: la verdadera fuerza no está en devolver el mal con mal, sino en elegir ser mejor. A la mañana siguiente, Carmen llegó al puesto media hora antes de lo previsto. El lugar no había cambiado en nada, pero ella sí. Su traje bien cortado y su postura confiada contrastaban con el recuerdo de la empleada tímida con el uniforme desgastado. Don Felipe estaba en seu escritorio, como siempre. Cuando ella entró, acompañada por Eduardo Edoy Segurancas, seu rostro empalideceu. Buenos días, don Felipe, dijo Carmen, su voz tranquila y profesional. Creo que me recuerda. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre el rumbo no solo de su vida, sino de todos los que la rodeaban. Las palabras que Carmen eligió en ese momento definirían no solo su carácter, sino también el futuro de decenas de familias que dependían de esa gasolinera. Eduardo observaba en silencio, ansioso por ver cómo su protegida manejaría su primera gran prueba de liderazgo. Lo que nadie sabía era que Carmen ya había tomado su decisión durante la noche, y esa decisión provocaría ondas de cambio que nadie podría prever. Don Felipe, sentado en su silla gastada, esperaba su sentencia, sus ojos revelando por primera vez algo que Carmen nunca había visto antes: miedo. Señor Ramírez, comenzó Carmen, su voz firme pero sin hostilidad. La empresa acaba de ser adquirida por Valdez Investments. Como nueva supervisora regional, tengo en mis manos algunas decisiones importantes que tomar. Don Felipe tragó saliva, su rostro alternando entre palidez y rubor. Sus ojos se movían nerviosamente entre Carmen y Eduardo, como si buscara una vía de escape. Señorita Rivera, yo... comenzó, pero Carmen levantó la mano, callándolo gentilmente. Durante la noche, revisé cuidadosamente los registros de esta estación.
Las cámaras de seguridad no solo registraron mi despido, sino también... Hizo una pausa significativa, sacando una carpeta de su maletín, varios incidentes de acoso moral, desvíos de mercancía y manipulación de registros de bombas. El rostro de don Felipe perdió por completo el color. Eduardo se movió, inquieto, claramente sorprendido por la revelación. Tenemos dos opciones, don Felipe, continuó Carmen, su voz ahora más suave. La primera es llevar estas evidencias a las autoridades competentes. La segunda, respiró hondo, es ofrecer una oportunidad de redención. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Eduardo observaba atentamente, su expresión inexpresiva. A partir de hoy, ya no será más gerente de esta sucursal, declaró Carmen. Pero estoy dispuesta a ofrecerle un puesto como asistente de gerencia en la sucursal de la zona sur, bajo estricta supervisión y con una condición no negociable. Deberá hacer trabajo voluntario los fines de semana en el Hogar Santa María, el orfanato donde crecí. Allí, aprenderá el valor de la compasión y la honestidad. Don Felipe, que esperaba ser humillado y despedido, miraba a Carmen con una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Por qué?, logró murmurar finalmente. ¿Por qué no me destruyes cuando tienes la oportunidad? Carmen sonrió suavemente, recordando las palabras de la hermana Dolores. Porque alguien me enseñó una vez que la verdadera fuerza está en levantar a los demás, no en derribarlos. Además, añadió, creo que todos merecen una segunda oportunidad. Yo recibí la mía. Eduardo, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, dio un paso al frente. Esta no era la decisión que esperaba, Carmen, dijo seriamente. Pero es precisamente por eso que estás en esta posición. Ves más allá de la venganza, ves el potencial de transformación en las personas. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Don Felipe, el hombre que siempre se había comportado como un tirano implacable, dejó escapar un sollozo contenido. Lágrimas silenciosas caían por su rostro mientras intentaba recuperar la compostura. Mi esposa, comenzó, con la voz quebrada, me dejó hace un mes. Dijo que ya no aguantaba al hombre amargado en que me había convertido. Tal vez esto sea una señal. Carmen sintió que su propio corazón se apretaba. A veces, las personas más difíciles son las que llevan las heridas más profundas. El nuevo gerente asumirá mañana, informó ella. Hoy tiene para organizar la transición. El lunes, si acepta la propuesta, comenzará en el nuevo puesto. ¿Y el sábado? Sonrió, espero verlo en el Hogar Santa María a las 8 de la mañana. Cuando Carmen salió de la oficina esa mañana, se sentía diferente. No era solo el poder de su nueva posición o la satisfacción de haber superado a su enemigo. Era algo más profundo, la comprensión de que, a veces, el mayor acto de fuerza es elegir la compasión en lugar de la venganza. Lo que no sabía era que su decisión esa mañana desencadenaría una serie de eventos que transformarían no solo la vida de don Felipe, sino la de toda la comunidad alrededor de la gasolinera. El tercer acto de su historia apenas comenzaba, y con él llegarían desafíos aún mayores que pondrían a prueba no solo su capacidad de liderazgo, sino también su fe en la bondad humana. Eduardo, observando a su protegida caminar por la gasolinera con la confianza de una verdadera líder, sonrió satisfecho. Había encontrado no solo una ejecutiva competente, sino alguien capaz de transformar vidas a través del ejemplo. Sin embargo, las sombras del pasado aún guardaban secretos que pronto saldrían a la luz, poniendo a prueba la fuerza de esta nueva alianza de maneras que nadie podría prever. Los primeros rayos de sol del sábado apenas habían cruzado el horizonte cuando Carmen estacionó su coche, un modelo modesto que había comprado usado con su primer salario, frente al Hogar Santa María. El antiguo edificio de 3 pisos, con sus paredes desconchadas y ventanas antiguas, parecía más pequeño de lo que recordaba de su niñez. El familiar olor a café con leche y pan fresco escapaba de la cocina, trayendo consigo una ola de recuerdos. La brisa matutina movía suavemente las cortinas descoloridas de las ventanas, y el sonido distante de las oraciones matutinas resonaba en el patio. Carmen ajustó el espejo retrovisor, observando a don Felipe en el asiento del pasajero. Él parecía fuera de lugar con su ropa simple de trabajo voluntario, jeans y una camisa polo gris, tan diferentes de los trajes que solía usar en la gasolinera. La hermana Dolores esperaba en la puerta, su hábito negro inmaculado contrastando con la cálida sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Los ojos, aún vivos y brillantes a pesar de la edad, examinaron a Carmen de arriba a abajo con orgullo maternal. Mi hija, abrazó a Carmen con fuerza,
el suave olor a jabón y el rosario de madera trayendo más recuerdos a la mente. ¿Cuánto tiempo? Y mira cómo estás ahora, tan elegante. Este blazer debe costar más que todas nuestras cortinas juntas. Carmen se sonrojó levemente, consciente de cómo su nueva vida contrastaba con la simplicidad del orfanato. Traje a alguien conmigo, dijo, señalando a don Felipe, que permanecía indeciso cerca del coche. La primera mañana de don Felipe en el orfanato fue una lección de humildad. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y contar dinero, ahora sostenían pinceles para pintar las paredes desgastadas. La pintura azul clara goteaba ocasionalmente en sus zapatos, arrancando pequeños suspiros de frustración. Los niños, al principio tímidos con el extraño de semblante severo, pronto se dieron cuenta de su inexperiencia con los trabajos manuales y empezaron a ofrecerle ayuda a su manera. Una niña de unos 8 años, María Elena, decidió que sería su supervisora personal. Está derramando pintura en el suelo, señalaba ella con la seriedad de una inspectora profesional. Y aquí quedó una mancha más clara. Necesita pasar el pincel así, ¿ve? Lo demostraba con gestos exagerados, haciendo sonreír a Carmen al observar la escena. Jamás pensé que volvería aquí como supervisora de los voluntarios, comentó Carmen a la hermana Dolores mientras observaban la interacción. Estaban sentadas en un banco de madera envejecida en el patio, el mismo donde Carmen solía sentarse a estudiar en las tardes de su niñez. Dios tiene un sentido del humor interesante, ¿verdad?, respondió la hermana con una sonrisa astuta, sus manos arrugadas ajustando el rosario en su cintura. Pero cuéntame más sobre tu nuevo trabajo. ¿Cómo va la transición? Carmen suspiró, dejando traslucir por primera vez el peso de las últimas semanas. La reestructuración de la red de estaciones de servicio estaba siendo más desafiante de lo que había imaginado. Empleados resistentes al cambio, sistemas anticuados para modernizar, una cultura corporativa para transformar. Es como intentar cambiar el curso de un río con las propias manos, admitió, observando una mariposa que había aterrizado en las flores del pequeño jardín. Cada día trae un nuevo desafío. Ayer mismo descubrimos que el sistema de control de inventarios de 3 estaciones estaba completamente desactualizado. Pero los ríos cambian su curso, mi hija, respondió la hermana Dolores, su voz cargada de sabiduría. A veces necesitan tiempo, a veces una tormenta. ¿Recuerdas las inundaciones cuando eras pequeña? ¿Cómo el río de la ciudad cambió su camino después de aquella gran tormenta? Carmen asintió, recordando el año en que las lluvias fuertes habían transformado el paisaje de la región. El río, antes tan predecible en su curso, había encontrado nuevos caminos, creando diferentes patrones en la tierra. La mañana avanzó con don Felipe gradualmente soltándose más con los niños. Durante el almuerzo, Carmen lo observó compartir su postre con María Elena y sus amigos, una sonrisa genuina, quizás la primera que ella había visto, iluminando su rostro normalmente austero. Las personas también son como ríos, comentó la hermana Dolores, siguiendo su mirada. A veces necesitan un cambio de rumbo para encontrar su verdadero camino. El lunes siguiente, el contraste entre el ambiente sereno del orfanato y la agitación corporativa no podría ser mayor. La oficina de Carmen en Valdez Investments servía de actividad desde temprano. El café en su taza aún estaba intacto cuando Isabel, la gerente de recursos humanos, entró apresurada, cargando una carpeta gruesa que parecía a punto de desbordarse. Carmen, tenemos un problema, comenzó, sin rodeos, cerrando la puerta detrás de ella. Sus tacones hacían un sonido rítmico en el piso mientras se acercaba al escritorio. Acabo de recibir denuncias anónimas sobre irregularidades en varias estaciones. Aparentemente, no solo don Felipe tenía esquemas funcionando. Carmen dejó los informes que estaba revisando y aceptó la carpeta que Isabel le extendía. A medida que hojeaba los documentos, su corazón se apretaba cada vez más. Desvíos de combustible, facturas fraudulentas, empleados fantasmas, una red de corrupción que se extendía por toda la estructura antigua de la empresa como raíces de un árbol venenoso. Los números bailaban ante sus ojos, miles en combustible desviado, cientos de miles en facturas falsas, una danza macabra de corrupción institucionalizada que le revolvía el estómago. Necesitamos avisar a Eduardo, dijo Carmen, alcanzando el teléfono. Pero Isabel la detuvo con un gesto rápido, sus ojos revelando una preocupación aún mayor. Hay más, su voz bajó a casi un susurro, inclinándose sobre la mesa. Algunos de los documentos sugieren que personas cercanas a Eduardo sabían de estas irregularidades. Personas de la familia.
El mundo pareció congelarse por un momento. Carmen miró instintivamente el marco de fotos en su escritorio, la foto de los padres de Eduardo en el hospital, sus sonrisas sinceras, la gratitud en sus ojos. Recordó la confianza que Eduardo había puesto en ella, la segunda oportunidad que le había dado, cómo su vida había cambiado por completo en cuestión de semanas. ¿Qué sugieres?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta en su corazón. La voz de la hermana Dolores resonaba en su mente. La verdad, mi hija, es como el agua, siempre encuentra su camino. Muchos dirían que ignores esto, que no metas la mano en el avispero, respondió Isabel, jugando nerviosamente con el collar de perlas que siempre usaba. Sería más seguro, más conveniente, pero tú no eres como muchos, ¿verdad? Carmen se levantó, ajustando su blazer con determinación. El tejido fino bajo sus dedos le recordaba cuánto había cambiado su vida, cuánto tenía que perder. Pero también recordó a la niña que una vez fue, durmiendo en una cama sencilla en el orfanato, soñando con hacer una diferencia en el mundo. Agenda una reunión con Eduardo para esta tarde. ¿Y Isabel? Hizo una pausa, encontrando los ojos de su colega. Gracias por traer esto directamente a mí. El resto del día pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. Carmen podía sentir el peso de las carpetas en su maletín como si fueran a las 5 de la tarde, a medida que pasaba a la puerta de la oficina de Eduardo, llegaban, Carmen sintió el mismo nudo en el estómago que había experimentado una vez abierta la primera compuerta, pero ahora era diferente. Un océano de corrupción ya no era la huérfana insegura del puesto de gasolina, ahora era una ejecutiva, una líder, alguien de quien otros dependían. Sus decisiones ahora afectaban no solo su vida, sino también la de decenas de empleados y sus familias. Puedes entrar, Carmen. La voz de Eduardo sonó a través del interfono, tan casual y amistosa como siempre. Su oficina, en el último piso del edificio, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El sol poniente pintaba el cielo con tonos anaranjados, creando largas sombras que danzaban por las paredes revestidas de madera noble. El aroma de café premium flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cuero de los muebles caros. Siéntate, indicó Eduardo señalando la silla frente a él, una sonrisa genuina en su rostro. Isabel mencionó que tenías algo urgente que discutir. ¿Algún problema con la reestructuración? Carmen respiró profundamente, sus manos descansando sobre la carpeta que llevaba. Lo que estaba a punto de hacer podría costarle su empleo, su nueva vida, todo lo que había logrado. Por un momento, se permitió imaginar las consecuencias, de vuelta al desempleo, tal vez incluso en una lista negra en el mercado por delatar irregularidades corporativas. Pero entonces, como un faro en la tormenta, las palabras de la hermana Dolores resonaron en su mente. La verdad, mi hija, es como el agua, siempre encuentra su camino. Y el agua limpia, no importa cuánto tiempo tarde, siempre purifica lo que toca. Señor Valdés, comenzó, su voz firme a pesar del corazón acelerado, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. Y sobre el pasado que acaba de salir a la luz. Lo que Carmen no sabía era que esa conversación sería solo el comienzo. Las revelaciones que estaba a punto de hacer desatarían eventos que pondrían a prueba no solo su integridad, sino también los lazos de lealtad, amistad y familia que se habían formado en las últimas semanas. La verdadera tormenta estaba por comenzar, y como la hermana Dolores había dicho, a veces el silencio que siguió a las palabras de Carmen parecía lo suficientemente denso como para cortarse con un cuchillo. Eduardo Valdés permaneció inmóvil en su silla de cuero, los últimos rayos del sol poniente proyectando sombras enigmáticas sobre su rostro. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban levemente mientras hojeaba los documentos que Carmen acababa de presentar. ¿Estás segura de esto? Su voz sonó más vieja, cansada. ¿Totalmente segura? Carmen asintió, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Cada documento ha sido verificado 2 veces. Isabel tiene las fuentes originales guardadas en un lugar seguro. Eduardo se levantó lentamente, caminando hacia la ventana panorámica. La ciudad abajo comenzaba a encender sus luces, como estrellas apareciendo en el crepúsculo urbano. Por largos minutos, solo observó el paisaje, con la espalda vuelta hacia Carmen. Rodrigo, finalmente murmuró, tan bajo que Carmen apenas pudo oírlo. Mi propio hermano. Las pruebas eran claras como el cristal. Rodrigo Valdés, vicepresidente de operaciones y hermano menor de Eduardo, estaba en el centro de la red de corrupción. No solo sabía de los desvíos en los puestos, sino que era el principal arquitecto del esquema, utilizando su posición para crear una elaborada telaraña de fraudes que se extendía por toda la empresa.
Los números son sustanciales, continuó Carmen, manteniendo la voz profesional a pesar del nudo en su garganta. Estiman que en los últimos 5 años, la pérdida asciende a... No, la interrumpió Eduardo, girándose bruscamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que Carmen nunca había visto antes. No son los números lo que me preocupa. Es la traición. La mentira. Todo este tiempo. Sus palabras fueron interrumpidas por golpes firmes en la puerta. Antes de que alguien pudiera responder, se abrió, revelando a Rodrigo Valdés en persona. Alto, elegante con su traje italiano, entró en la sala como si fuera el dueño, con una sonrisa conspiradora en los labios. Eduardo, necesitamos hablar sobre... Se detuvo al ver a Carmen, su sonrisa vacilando por una fracción de segundo. Oh, disculpen. No sabía que estaban en reunión. El aire en la sala se volvió eléctricamente cargado. Carmen podía sentir la tensión emanando de Eduardo en ondas casi palpables. Los documentos sobre la mesa parecían gritar sus verdades silenciosas. De hecho, Rodrigo, dijo Eduardo, su voz controlada, llegaste en el momento perfecto. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Lo que siguió fue una de las horas más intensas que Carmen había vivido. A medida que Eduardo confrontaba a su hermano con las pruebas, el barniz de sofisticación de Rodrigo comenzó a resquebrajarse. Primero vinieron las negaciones vehementes, luego las acusaciones contra Carmen, esta chica obviamente está inventando todo esto para promoverse. Y finalmente, cuando las evidencias se hicieron imposibles de negar, algo inesperado ocurrió. Rodrigo comenzó a reír. Una risa amarga, casi histérica. Realmente no entiendes, ¿verdad, Eduardo?, dijo, levantándose de su silla. Todos estos años viviendo a tu sombra, siendo el hermano menor del gran Eduardo Valdés. ¿Crees que fue fácil? ¿Que fue justo? Entonces eso es todo, respondió Eduardo, su voz temblando de ira contenida. ¿Envidia? ¿Es por eso que robaste de nuestra propia empresa? ¿Traicionaste a nuestra familia? ¿Familia? Rodrigo escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué familia? Desde que papá te eligió para dirigir la empresa, nunca fui más que un empleado glorificado. ¿Y ahora? Lanzó una mirada de desprecio hacia Carmen. ¿Traes a esta nadie del puesto de gasolina y la conviertes en tu protegida? Carmen se mantuvo en silencio, observando el drama familiar desarrollarse ante sus ojos. Sus manos apretaban la carpeta de documentos con tanta fuerza que los nudos de sus dedos estaban blancos. No entiendes nada sobre familia, Rodrigo, dijo Eduardo, su voz ahora peligrosamente calmada. Una sonrisa fría Carmen que no mostró más lealtad en unas semanas de lo que fue en años. El gran Eduardo Valdés está en JWare directamente a mí, pero realmente crees que esto acabarle su empleo. ¿Qué puede simplemente despedirme y todo eso es carácter? Fue entonces cuando cometió su error fatal. En un rápido movimiento, Rodrigo sacó una memoria USB del bolsillo de su saco. En este dispositivo hay información suficiente para destruir la reputación de esta empresa. Años de transacciones dudosas, acuerdos por debajo de la mesa, nombres de personas importantes. Si caigo, Eduardo, me llevo todo conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miró a Eduardo, viendo el dolor y la decepción en sus ojos. Pero había algo más allí, una determinación férrea que reconoció de su propio reflejo. Estás atado a un modelo antiguo de pensamiento, hermano, dijo finalmente Eduardo. ¿Crees que puedes chantajearnos con más corrupción? Carmen, por favor, muéstrale el resto. Con manos firmes, Carmen abrió su carpeta y sacó otro conjunto de documentos. Señor Rodrigo, hace 2 horas, con autorización del señor Eduardo, enviamos todas las pruebas a la Comisión de Valores y a la Fiscalía. Incluyendo. Hizo una pausa significativa, copias de seguridad de todos los archivos que acaba de mencionar. El rostro de Rodrigo perdió todo color. La memoria USB resbaló de sus dedos, cayendo silenciosamente sobre la alfombra gruesa. No harías eso, susurró, mirando a Eduardo. Somos familia. Exactamente porque somos familia, respondió Eduardo, que no puedo permitir que esto continúe. Carmen me enseñó algo importante. A veces, la verdadera lealtad significa hacer lo correcto, no lo fácil. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió el momento. 2 policías y un hombre de traje entraron en la sala, sus rostros serios y profesionales. Señor Rodrigo Valdés, se presentó el hombre de traje, mostrando una placa. Soy el investigador Ramírez.
Necesito que nos acompañe. Antes de ser escoltada fuera de la sala. Lo que sucedió a continuación, Eduardo permaneció desarrollarse en cámara pareciendo haber envejecido 10 años al darse cuenta de que estaba acorralado. Carmen quería decir una última mirada de odio a consuelo, pero las palabras parecían inadecuadas ante la magnitud del momento. Fue Eduardo quien finalmente rompió el silencio. ¿Sabes? Carmen dijo, su voz cargada de emoción. Cuando mi padre me contó sobre la joven que lo ayudó en la gasolinera, pensé que había encontrado a alguien especial para nuestra empresa. Lo que no imaginé es que había encontrado a alguien para salvar nuestra alma. Las luces de la ciudad ahora brillaban plenamente a través de la ventana, testigos silenciosos de una noche que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El tercer acto de la historia de Carmen había llegado a su clímax, pero las reverberaciones de esa noche seguirían resonando por mucho tiempo. Lo que ninguno de ellos sabía era que las verdaderas consecuencias de esa noche aún estaban por venir. Una tormenta mayor se acercaba en el horizonte, una que pondría a prueba no solo la integridad de la empresa, sino también los lazos recién formados entre Carmen y la familia Valdés de maneras que nadie podría prever. El reloj en la pared de la oficina de Carmen marcaba las 5:47 de la mañana cuando finalmente permitió que sus manos temblorosas soltaran la taza de café frío. Había pasado toda la noche allí, rodeada por pilas de documentos y titulares de periódicos que parecían gritar acusaciones. Imperio empresarial sacudido por fraude interno, hermano contra hermano, el escándalo que divide a una de las familias más poderosas de la ciudad, ejecutiva novata expone corrupción millonaria. El sol naciente comenzaba a pintar el cielo con tonos de naranja y rosa, pero Carmen apenas notaba la belleza del amanecer. Sus ojeras profundas se reflejaban en el vidrio de la ventana, recordándole las últimas 48 horas caóticas desde la prisión de Rodrigo Valdés. El peso de la responsabilidad parecía aplastar sus hombros como una capa de plomo. Isabel la encontró así, perdida en pensamientos, cuando entró apresuradamente en la oficina. Carmen, has estado aquí toda la noche. La preocupación en su voz era palpable. Los accionistas están en pánico. Las acciones cayeron un 15% solo en la apertura del mercado. ¿El consejo está exigiendo una posición oficial y...? Vaciló, mordiendo su labio. Hay rumores de que doña Victoria está regresando de su viaje a Europa. El nombre de la matriarca de los Valdés hizo que Carmen temblara involuntariamente. Doña Victoria, la legendaria presidenta del Consejo Administrativo, era conocida por su dureza implacable en los negocios. Y ahora, Carmen había sido clave en la prisión de su hijo menor. ¿Dónde está Eduardo? Carmen preguntó, levantándose con esfuerzo de la silla. En su oficina, desde ayer por la noche. No contesta llamadas, casi no habla con nadie. Isabel suspiró. Carmen, la gente está asustada. Necesitamos hacer algo. El camino hasta la oficina de Eduardo nunca pareció tan largo. Cada empleado por el que Carmen pasaba la miraba con una mezcla de admiración y miedo, como si fuera simultáneamente la heroína y la villana de esa historia. Las conversaciones cesaban cuando se acercaba, solo para reanudarse en susurros en cuanto se alejaba. Eduardo estaba exactamente donde Isabel había dicho, sentado en su silla con la mirada fija en la ciudad abajo. No había dormido, su camisa estaba arrugada, la corbata suelta, y una barba de varios días sombreaba su rostro. Necesitamos hacer una rueda de prensa, Carmen dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Para decir qué? Eduardo rió sin humor. ¿Que mi propio hermano robaba de la empresa durante años? ¿Que nuestra familia está destrozada? ¿Que fui un tonto que no vio lo que sucedía bajo mi nariz? Para mostrar que Valdés Investments es más grande que sus problemas, Carmen respondió, su voz firme a pesar del cansancio. Para probar que la integridad no es solo una palabra bonita en nuestros informes anuales. Finalmente, Eduardo se giró para mirarla. Sus ojos, normalmente tan vivos y decididos, estaban nublados por el agotamiento y el dolor. ¿Sabes qué es irónico, Carmen?, dijo él, una sonrisa triste jugando en sus labios. Cuando mi padre me contó sobre la joven que lo ayudó en la gasolinera, pensé que estaba encontrando a alguien para ayudar a nuestra empresa. No imaginé que estaba encontrando a alguien que expondría todas nuestras heridas. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Isabel transformó una de las salas de conferencias en un centro de gestión de crisis. Los asesores de prensa corrían de un lado a otro, los abogados revisaban declaraciones, y el equipo de relaciones con inversionistas intentaba desesperadamente calmar a los accionistas más nerviosos. A las 2 de la tarde, la sala de prensa estaba llena. El aire acondicionado luchaba por manejar el calor generado por decenas de cuerpos y equipos.
Cámaras, micrófonos y miradas ávidas de escándalo apuntaban al pequeño escenario donde Eduardo se posicionaría. Carmen ajustó por 10ª vez el micrófono en el podio, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. A su lado, Isabel susurró: «Todo va a salir bien». Eduardo subió al escenario, el silencio expectante cayendo sobre la multitud. Se había cambiado de ropa, se había afeitado, pero nada podía esconder completamente el peso que llevaba. «Damas y caballeros», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Estamos aquí hoy no para defendernos ni para dar excusas, sino para asumir responsabilidad». El estruendo de las puertas abriéndose interrumpió sus palabras. El sonido de tacones altos golpeando el piso de mármol resonó en la sala, y un suspiro colectivo de reconocimiento recorrió a la audiencia. Doña Victoria Valdés entró como una reina en su reino. Su traje Chanel impecable y su postura altiva contrastaban con la furia contenida en sus ojos oscuros. Carmen sintió que sus piernas flaqueaban. La matriarca de los Valdés era aún más imponente en persona que en las fotos que había visto. «Eduardo». La voz de Doña Victoria cortó el aire como una navaja. «¿Qué crees que estás haciendo?». El murmullo en la sala aumentó. Los flashes disparaban frenéticamente, capturando el momento en que la legendaria empresaria intervenía públicamente en la crisis. «Mamá», comenzó Eduardo, pero fue silenciado por un gesto imperioso. «Silencio». Doña Victoria avanzó hasta el escenario, cada paso suyo cargado de autoridad. «Ya has causado suficiente daño. El consejo se reunió en sesión extraordinaria esta mañana. Estoy aquí para anunciar cambios». Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. A su lado, Isabel apretó su mano discretamente, ofreciendo apoyo silencioso. «Señores de la prensa», Doña Victoria se dirigió a la audiencia. «Como presidenta del consejo, vengo a informarles que Eduardo Valdés está temporalmente suspendido de su cargo como CEO. Hasta que esta situación sea debidamente investigada, yo asumiré personalmente la dirección de la empresa». El caos estalló en la sala. Los periodistas se levantaron, gritando preguntas. Los flashes disparaban sin cesar. Eduardo permaneció inmóvil, como una estatua de hielo a punto de quebrarse. «Y en cuanto a la señorita Rivera», continuó Doña Victoria, sus ojos encontrando los de Carmen con la precisión de un misil teledirigido, «su participación en este espectáculo será debidamente investigada. Por ahora, está suspendida de sus funciones». El mundo pareció congelarse por un momento. Carmen sentía el sabor metálico del miedo en su boca, sus manos frías a pesar del calor sofocante de la sala. Todo su trabajo, sus sueños, todo lo que había construido en las últimas semanas, se desmoronaba como un castillo de naipes. Fue entonces cuando una voz ronca y familiar cortó el caos. «No, esto no es justo». El grito resonó en la sala, silenciando momentáneamente el tumulto. Al fondo del auditorio, don Felipe se levantó. Ya no era el gerente arrogante de antes, sino un hombre transformado, su ropa simple contrastando con los trajes caros de los ejecutivos presentes. «Mi nombre es Felipe Ramírez», declaró, su voz temblando levemente mientras abría camino entre los periodistas. Los guardias de seguridad se movieron para detenerlo, pero Eduardo hizo un gesto para que lo dejaran pasar. «Y tengo algo que decir sobre Carmen Rivera». Doña Victoria levantó una ceja perfectamente delineada, un gesto que hacía temblar a los ejecutivos experimentados a lo largo de los años. «¿Y quién eres tú para interrumpir esta reunión?». Don Felipe subió al escenario, sus manos callosas agarrando el podio como si fuera un salvavidas. Su rostro estaba rojo, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. «Soy el hombre que Carmen Rivera debería haber destruido, y en lugar de eso, ella me salvó». Su voz ganó fuerza con cada palabra. «Yo era el gerente de esa gasolinera. Era corrupto, cruel, amargo. La despedí por un acto de bondad, por ayudar a un anciano que necesitaba llegar al hospital». El silencio en la sala era absoluto ahora. Incluso los fotógrafos habían dejado de disparar sus flashes, hipnotizados por la intensidad del momento. Cuando ella volvió, semanas después, como mi superior, pensé que sería mi ruina. Esperaba venganza, humillación. ¿Saben qué recibí? Se giró para mirar a Doña Victoria directamente. Una segunda oportunidad. La oportunidad de cambiar. Don Felipe sacó un papel doblado del bolsillo, sus manos temblando levemente. «Este es el informe del último mes de la gasolinera donde trabajo ahora. Productividad récord. 0 quejas de clientes. Un equipo unido y motivado. ¿Y saben por qué?
Desplegó el papel con cuidado casi reverencial. Porque Carmen Rivera nos enseñó que la integridad no es una palabra vacía, que la bondad no es debilidad, que la transformación es posible. Lágrimas caían libremente por el rostro de Carmen ahora. Isabel le apretaba la mano con fuerza, mientras Eduardo observaba la escena con una mezcla de orgullo y esperanza. Cada sábado, continuó don Felipe, su voz entrecortada por la emoción, trabajo como voluntario en el Hogar Santa María. El mismo orfanato donde Carmen creció. Veo a niños que, como ella, no tienen nada más que esperanza y determinación. ¿Y saben lo que aprendí allí? Se volvió hacia la audiencia, sus ojos recorriendo los rostros atentos. Aprendí que el verdadero liderazgo no se trata de poder o control. Se trata de transformar vidas. Se trata de ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no pueden verlo en sí mismas. Doña Victoria permaneció inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. Pero algo había cambiado en sus ojos, tal vez una chispa de reconocimiento, quizás incluso de respeto. Señora Valdés, concluyó don Felipe, su voz ahora más suave, usted ha construido un imperio impresionante. Pero Carmen está construyendo algo aún más valioso, un legado de transformación. Si la aparta ahora, no solo perderá a una ejecutiva talentosa, perderá el alma que su empresa tanto necesita. El silencio que siguió parecía cargado de electricidad. Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo, cada segundo arrastrándose como una eternidad. Finalmente, doña Victoria se movió. Con la gracia de décadas de liderazgo, caminó hacia donde estaba Carmen. Señorita Rivera, su voz era sorprendentemente suave. Cuando supe que mi hijo menor había sido arrestado, vine aquí preparada para destruir a la persona responsable de manchar el nombre de nuestra familia. Hizo una pausa, sus ojos estudiando a Carmen intensamente. Pero ahora veo que me equivoqué. No fue usted quien manchó nuestro nombre, fue nuestra propia complacencia con la corrupción. Girándose hacia la prensa, doña Victoria alzó la voz. Señores, vine aquí hoy para hacer un anuncio, y lo haré. Pero no será lo que esperaban. Extendió la mano hacia Carmen, un gesto que hizo que toda la sala contuviera la respiración. Valdés Investments está, de hecho, pasando por una transformación. Y para liderar esa transformación, necesitamos personas con el coraje suficiente para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. A partir de hoy, Carmen Rivera no solo se mantiene en su cargo, sino que es promovida a directora de cumplimiento y transformación cultural del grupo. El murmullo explotó en la sala, pero Carmen apenas podía oír. En su mente resonaban las palabras de la hermana Dolores. A veces, mi hija, Dios usa nuestras mayores pruebas para revelar nuestro verdadero propósito. Y es por eso que estamos aquí, dijo doña Victoria, su voz cargando un tono de orgullo que Carmen nunca había escuchado antes. El Consejo acaba de aprobar por unanimidad el nuevo programa de transformación cultural que propusiste. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. El programa era su proyecto más ambicioso hasta ahora, una iniciativa que combinaba formación en ética empresarial con trabajo voluntario en instituciones sociales, inspirado en su propia experiencia con don Felipe. Pero no es solo eso, añadió Eduardo, intercambiando una mirada cómplice con su madre. Queremos expandir el programa a todas nuestras subsidiarias. Y queremos que lideres esta expansión como nuestra nueva vicepresidenta de Gobernanza y Responsabilidad Social. El mundo pareció girar por un momento. Carmen pensó en la niña que alguna vez fue, durmiendo en una cama simple en el orfanato, soñando con un futuro mejor. Pensó en la joven atendiente de la estación de servicio, usando sus últimos ahorros para ayudar a un extraño en necesidad. ¿Cuántas vidas habían cambiado desde entonces? ¿Cuántas todavía podrían cambiar? Tengo una condición, dijo finalmente, sorprendiendo a todos. Quiero que el primer proyecto de la expansión sea la reforma completa del Hogar Santa María. No solo la estructura física, sino un centro de capacitación profesional para los jóvenes. Doña Victoria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Ya imaginaba que dirías eso. Los arquitectos comienzan la próxima semana. Esa tarde, Carmen se aseguró de dar personalmente la noticia a la hermana Dolores. La monja anciana lloró al ver los proyectos de la reforma, pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de alegría y esperanza. ¿Ves, mi hija?, dijo, sosteniendo las manos de Carmen entre las suyas. Siempre dije que Dios escribe recto con líneas torcidas. A veces necesitamos pasar por tormentas para descubrir nuestra verdadera fuerza. En el patio del orfanato,
Don Felipe coordinaba una clase de matemáticas financieras para un grupo de adolescentes entusiasmados. Quien lo viera ahora, paciente y dedicado, jamás reconocerá al gerente amargado de hace algunos meses. ¿Sabes qué es lo más increíble?, comentó él con Carmen más tarde, mientras organizaban los pupitres. Cada vez que vengo aquí, aprendo más de lo que enseño. Estos niños me recuerdan a ti. La misma determinación en los ojos, la misma fuerza interior. Carmen observó la puesta de sol a través de las ventanas del orfanato, pensando en cómo la vida da vueltas. De huérfana a ejecutiva, de víctima a mentora, de empleada despedida a vicepresidenta, cada capítulo de su historia había servido para un propósito mayor. La verdadera transformación, reflexionó en voz alta, no está en los números ni en los cargos. Está en las vidas que tocamos, en las personas a las que ayudamos a redescubrirse. El último rayo de sol del día iluminó el patio donde tantas historias habían comenzado, y donde tantas otras aún estaban por comenzar. Carmen sonrió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Su viaje no había terminado, de hecho, apenas estaba comenzando. Esta historia que nos recuerda que a veces los mayores milagros comienzan con los menores actos de bondad, y que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para hacer una diferencia en la vida de alguien. Queridos espectadores, si esta historia tocó su corazón, no duden en compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Han vivido alguna experiencia de transformación similar? ¿Conocen a alguien que haya cambiado la vida de los demás a través de la bondad? Queremos escuchar sus historias. Y no olviden dar un like y suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras como esta, que nos recuerdan el poder transformador de la bondad y la importancia de nunca perder la fe en la capacidad de las personas para cambiar. Hasta la próxima historia.